Yo les traigo a ustedes el día de hoy un protocolo que diseñamos con Víctor Naula y algunos participantes a nivel internacional. Protocolo de luxación glenohumeral, tratamiento en emergencias. Hay que tener en cuenta que la distribución de los pacientes con primoluxación de hombro a nivel en cuestión de edad en Reino Unido tiende a tener dos aristas muy importantes. La edad es significativa en los pacientes más jóvenes y dependiendo de la edad también existen dos picos significativos y el otro se da específicamente en las edades más superiores. Esta es una variabilidad caracterizada en cuestión de sexo en Canadá, en la cual se vio que también existe una vialidad importante en las luxaciones glenohumerales, teniendo dos picos, uno superior en los hombres, específicamente en edades muy tempranas, y específicamente en mujeres en edades ya muy avanzadas. Entonces, la luxación glenohumeral viene siendo específicamente una enfermedad, una alteración muy significativa, muy importante, que debemos tratarla en estas dos etapas de la vida. Para esto nosotros diseñamos un esquema de un manejo prioritario específicamente en emergencias de la luxación glenohumeral y lo denominamos ARARAI. Dentro de esto tiene algunas consideraciones. Nosotros evaluamos específicamente la anestesia en la cara lateral del brazo. Acordémonos que cuando un paciente se luxa puede producir lesiones nerviosas que nosotros a veces no las podemos diferenciar. Dentro de eso nosotros miramos la variabilidad, cómo se encuentra la zona del nervio axilar. Dentro de esto lo catalogamos como positivo o negativo, si es que estaría ausente o existente. Radiografía de hombro luxado, nosotros tenemos una eficacia específicamente en tres posturas, una RXAP verdadera, una outlet de escápula y una RX axial. Es importante de que en esta hemos tenido un poco de problemas para la movilidad en paciente luxado. Nos hemos ayudado de específicamente pacientes que nos ayudan levantando, los técnicos de rayos X también nos dan una mano en eso y nosotros logramos o intentamos tener una axilar efectiva. Dentro de eso, ¿qué es importante tener en cuenta? Esto, el signo de la zanja en pacientes con una luxación que en algunos casos no nos hemos dado cuenta y tenemos una luxación posterior. Estos son los que a nivel de emergencia se nos pasan a veces por alto, especialmente en los médicos residentes que nosotros manejamos acá en el hospital, y esto a la larga vuelve a ser un problema muy importante. Es la anestesia del paciente. Siempre nosotros tratamos de tener una anestesia, ya sea una anestesia general o una anestesia tocorregional. Dentro de reducción, la reducción la dejamos a libre albedrío de las personas dependiendo de la posición que ellos utilicen. La técnica es importante en ellos, dependiendo de la que las personas más la hayan tenido. Hacemos una axial comparativa. ¿Por qué hacemos esta axial comparativa? Porque nos hemos dado cuenta de que cuando nosotros tenemos luxaciones a veces podemos tener limitantes óseos muy específicos que a la larga en una comparativa podemos evidenciar la diferencia entre la una y la otra. Y claro, esto a nosotros nos representa una alteración significativa cuando nosotros entramos a hacer un tratamiento quirúrgico. Podemos darnos cuenta de lesiones óseas muy grandes que a veces en la primera evaluación que nosotros estamos dando en emergencia podemos pasarla por desapercibida. Y inmovilización, la inmovilización en posición neutra hace que los ligamentos permanezcan en una isotonía. Manejamos con un mejor tratamiento temprano, más se da esto en pacientes menores a 30 años. Esto nos ha producido que tenga una significancia mucho más efectiva en isotonía de movilidad a nivel del hombro. Dentro de esto nosotros el protocolo lo comenzamos con 108 pacientes, 84 masculinos, 24 femeninos, un promedio más o menos en este tipo de pacientes fueron de 20 años. Anestesia fue general en 42 pacientes, local en 62, la local nosotros la manejamos específicamente con bloqueos, guiado por ecografía.
Dentro de la axial comparativa, nosotros hemos visto que existe una alteración de una lesión de faltante óseo en más o menos alrededor de 43 pacientes. Entonces, es importante y es categórico el hecho de mantener y manejar este tipo de protocolo. Este protocolo lo escribimos este año, en el 2021, en la revista Argentina de Artroscopía. Un apoyo de todas estas personas fue escrito por todas estas personas, tanto personas ecuatorianas a nivel internacional, que nos dieron todo su apoyo para poder hacerlo. Y dentro de las conclusiones más importantes de este estudio, nosotros tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico preciso con una radiografía adecuada reduce lesiones secundarias y osteotendinosas. Entonces, las proyecciones es importante ayudarnos en algunos casos con pacientes luxados para poder tener una mejor evaluación. Además de eso, en cuestión de reducción, tener en cuenta específicamente las reducciones por palanca tienden a producir mayores lesiones óseas y preferir especialmente las de tracción y contratracción. La RX axial comparativa es muy importante en este caso, como les había dicho y explicado, porque limita específicamente y disminuye y reduce una gran cantidad de complicaciones, especialmente en primoluxación. Y una de las cosas importantes es la inmovilización, para que de esa manera nosotros podamos tener de hoy en adelante un paciente con isotonía muscular para, a la larga, cuando ya tengamos una evaluación secundaria y estemos viendo todos los procesos y todos los problemas que el paciente haya tenido, poderle dar mejor tratamiento. Muchísimas gracias.